Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Merecido. Hoy estamos con Mari Carmen Costa, o mejor conocida como Maca Entrenadora. Ella es entrenadora física de alto rendimiento y es corredora. Y justo le platicaba ahorita que a mí me encanta correr y me ha costado mucho trabajo regresar a la corrida después de tener a mi bebé. Entonces, muy contenta de tenerte aquí, Maca, y de aprender y ver de qué manera podemos mejorar. Oye, qué padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirme esta parte de que eres mamá y de que al final nos cuesta a todas. Pero gracias por estar. Estoy feliz de estar aquí y lista. Buenísimo. Platícanos un poco de cuál es tu historia con la corrida. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo te enamoraste de ella? Creo que literal, creo que me enamoré desde el minuto uno. Lo que pasa es que yo empecé a correr. Yo jugaba ya voleibol. Ok. Jugué voleibol toda la secundaria y en la prepa y de repente me invitaron a correr, pero en casa había como muchos problemas, muchos. Y cuando me invitan a correr, descubro partes de mí que no conocía, descubro también esta parte del deporte que yo venía de un deporte en conjunto donde necesitabas de la gente, Claro. pues para poder competir. Y aquí, pues para competir necesitas a ti y a tu cabeza. Obviamente es fundamental el equipo, los coaches y todo, pero a la hora de competir eres tú, no hay más. Entonces encontré esta parte y me enamoré justo de esta parte. Ya no la pude soltar, ya no pude soltar el deporte porque siempre el deporte me ha llamado mucho la parte física y la parte mental y no me veía en otro lado. Sí estudié administración de empresas turísticas, pero justo cuando estaba a la mitad, le dije a mi mamá, no quiero, y me dijo, necesito que lo acabes y después te apoyo y seguimos con... Y empecé y estudié ciencias en el deporte, entonces pues estudié las dos carreras, Qué increíble. pero creo, o sea, la respuesta es como que desde el principio, o sea, a mí sí la parte de correr me gustó mucho desde el principio. Me llamó muchísimo la atención que mencionaste que la corrida eres tú y tu cabeza. Y es súper real porque la verdad es que la corrida sí se ve muy físico y obviamente pues, o sea, tienes que trabajar la parte física, pero al final la cabeza es súper importante en la corrida. 100%, a pesar de que yo siempre lo estoy diciendo, yo creo que hasta no hace mucho me di cuenta que también así como puede ser tu mejor aliado, puede ser tu peor enemigo. Me acuerdo hace 3 años que empecé terapia con una psicóloga, justo como que me preguntaba cómo te hablas y yo ni siquiera tenía identificada esa parte. A Claro. pesar de llevar corriendo 20 años, no tenía identificado cómo me hablaba. Y creo que es algo muy importante que yo les repito mucho a mis entrenos, ahora a mi hija que está nadando y que está compitiendo, les repito mucho, ¿no? Es importante identificar cómo nos hablamos, porque si no, o sea, pues ni siquiera sabes como por dónde estás avanzando. Claro. Esa voz que todo el tiempo te está repitiendo en, no sé, o sea, a ver, yo no soy ninguna corredora profesional ni mucho menos, pero he corrido algunos medios maratones y siempre tienes que estarte, pues como que apoyándote a ti mismo, porque si no, pues no vas a llegar a literal ningún lado. Sí, claro. Entonces, siempre van a haber, de hecho, en la corrida, bueno, en todos los deportes, siempre van a haber momentos buenos y malos. Y de hecho es muy bueno entrenar eso, porque no todos los entrenamientos son Claro, buenos. Entonces, inclusive eso también se tiene que entrenar. Entonces, justo lo que acabas de decir, ¿no? Echarte porras o saber cómo salir de repente te metes tú solito en la telaraña o en algún hoyo, entonces saber cómo salir de eso también es bien importante porque eso te pasa en las carreras. De repente puedes totalmente. estar súper bien o de repente no te está yendo bien. Entonces, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciona mi cabeza? Es súper importante. Totalmente. La cabeza creo que es fundamental. Y ahora me encantaría que nos platicaras para alguien que ya corre y era un poco lo que platicábamos antes. Ujú. O sea, a mí me encantaría empezar a entender cómo es que yo puedo mejorar mi corrida independientemente en dónde estaba. Como te digo, ahorita tal vez yo
estoy en un proceso de posparto, de que tuve un bebé, pero pues hay gente que igual ya tiene unos tiempazos, igual quiere mejorar, alguien que apenas está empezando, o sea, ¿cómo podemos empezar con eso? Pues, o sea, mira, cuando me hiciste esa pregunta, pensé como en muchas cosas, ¿no? Pienso principalmente en el target que me llega a mí, a MS Team. Es mucho target que ya ha pasado como por muchas cosas, como que ya entrenó por su parte. Llega gente que ya pasó por diferentes social runs, que ya corrió con diferentes aplicaciones, que como que ya ha hecho muchas cosas por su lado y no encuentra pues el resultado que quiere o que quiere mejorar. Claro. Y entonces, pues justo como con la bandera con la que yo voy es llevar un entrenamiento personalizado a lo que tú haces, ¿no? Es lo mismo que con la dieta, con la psicología, con todo, pues tenemos que ir pues con lo que es para nosotros. Entonces, yo lo primero que diría es, si tú quieres mejorar y quieres llegar a tu mejor rendimiento, lo mejor es pues tener un entrenamiento personalizado a tus necesidades. Por ejemplo, tú lo que me acabas de decir, no es lo mismo una persona que va a la oficina todos los días, que no es ni mamá ni papá, a una mamá que no está, porque me llegan muchas mamás y entiendo perfecto, no estamos durmiendo las 8 horas diarias, de repente nos avisan que el niño tenemos que ir por él a la escuela porque le dio temperatura y ya no pudiste ni ir a trabajar ni entrenar y entonces se te complica la vida, porque así es. Y no es lo mismo a alguien que está trabajando 24/7 y tiene que viajar 24/7, y no es lo mismo a alguien que tiene home office. O sea, todas Claro. las situaciones son diferentes. Y de repente pues queremos entrenar con el plan que nos ponen, que a lo mejor fue hecho para alguien de 25 años Sí, que apenas, diferente. que es diferente. Entonces, mi primer consejo sí sería como ir con especialistas de todas las áreas. Ojo, yo sé que también hablo de repente desde un privilegio, pero hay mucho, o sea, ahorita hay mucho, entonces hay mucha variedad. Entonces, siempre acercarte a un especialista creo que va a ser lo mejor para ti. Estoy totalmente de acuerdo y como dices, en todo, o sea, igual en la nutrición, en la psicología, en todos los aspectos como de salud, pues al final todos somos muy diferentes y pues sí necesitamos que cada quien entienda de dónde viene y hacia dónde quiere ir, ¿no? Me surge la duda, ahorita en redes sociales y como que escuchas mucho de la zona 2. Yo no sé si es una Ujú. moda o lo que sea, pero explícanos un poco como qué es la zona 2 y por qué es importante, si es que es importante, correr en zona 2 para mejorar tu rendimiento. Sí, mira, primero está súper romantizado y aparte de los influencers, que ni siquiera son entrenadores, lo suben, ¿no? Y entonces tu entrenamiento en zonados. Sí es súper importante, como yo les explico a mis entrenos, tenemos que hacer una base. Entonces no sé, llegas conmigo, oye Maca, quiero correr el próximo año un medio maratón. Ok, tenemos que hacer una base. Dentro de esta base tenemos que hacer una base aeróbica y una base de fuerza. Esta base aeróbica es donde vamos a correr mucho en zonas bajas, donde no vamos a hacer mucha alta intensidad. Yo te lo voy a platicar pues rápido, pero es esta parte donde te vas a poner más resistente y más fuerte para que cuando llegue la hora de meterle velocidad, el trabajo más fino, donde tengas que aumentar el kilometraje pues más fino, tú ya tienes toda esta base y no te vayas a lesionar, Ok. no te vayas a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que hacer una buena base. Hay una metodología que ahorita está mucho en redes, trabajar 80-20, me parece bien, donde trabajas el 80% en zona 2 y todo lo demás en las demás zonas. También de repente esta moda surge y todo el mundo ya quiere hacer todos sus entrenamientos en zona 2 y ni siquiera sabemos cuál es nuestra zona 2. También para eso hay muchas pruebas que justo pues llegan acá y me dicen, Maca, quiero entrenar, entonces se les hace algún chequeo y a partir de ahí sabemos en qué zona estamos trabajando. También tenemos cardiólogos, trabajamos de la mano de cardiólogos que nos ayudan a saber realmente en qué zona estamos más específicas. Entonces, la respuesta sería sí, sí es importante, pero saber cómo trabajarla, no trabajarla todo el tiempo. Y pues nada, o sea, es la base, es la base que tienes que trabajar para cuando ya trabajes para que entres a un trabajo más específico. Y solo para
que a mí me quede clarísimo. Entrenar en zona 2 es en un rango de frecuencia cardíaca personalizada en donde no estás yendo como a tu máximo, ¿no? Sí, lo más fácil, pues no es máximo, es muchos autores dicen donde puedas platicar, Ok, pero ojo, hay gente muy entrenada, o sea, yo que llevo años, o sea, de repente veo mi reloj y voy en zona 4 y voy platicando, entonces sí, el reloj te ayuda mucho, o sea, la tecnología ahorita ayuda mucho, aunque no sea tan específico y te va diciendo tu frecuencia cardíaca y te lo marca por colores. ok, En realidad, Garmin, por ejemplo, lo marca la zona 2 es la zona azul, la zona 3 es la zona verde. Entonces, real es donde no se eleva la frecuencia cardíaca, vas platicando súper bien. Entonces, eso yo te diría que es. De repente se empieza a subir la frecuencia cardíaca, ya estamos entrando en otra zona donde se trabajan otras cosas, claro. otros sistemas energéticos. Para hablar un poquito, como más, ahondar un poquito más, este sistema energético es donde se quema más la grasa, es donde vas a utilizar más la grasa, donde queremos trabajar todos, porque estás trabajando la grasa, entonces de ahí, si la pasas, vamos a trabajar más con las proteínas. Ok. Entonces, es importante, pero no es lo más importante y hay que combinarlo con otro tipo de entrenamiento. 100% fuerza, velocidad, tempo, o sea, es todo. No nos podemos quedar con un solo entrenamiento. La variabilidad dentro de cada deporte, en este caso, en la parte de la carrera, tiene que haber velocidad, tiene que haber resistencia, tiene que haber fuerza. Y a ver, platícanos un poco de esas específicamente. Por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo se trabaja la velocidad y te ayuda con tus tiempos o para qué es? Claro, ya que hiciste toda esta base, vamos a trabajar la velocidad. Mm, Mira, está la velocidad y la resistencia a la velocidad. En la parte, digo, no me quiero escuchar tan técnica, pero en la parte del medio fondo y del fondo trabajamos la resistencia a la velocidad y la velocidad. La velocidad la trabajamos una vez por semana. Si ya eres alguien de alto rendimiento, la podemos trabajar hasta 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque hay mucho gasto en cuanto a todo, en cuanto a articulaciones, o sea, en cuanto a todo, entonces la recuperación se va a tardar más. Por lo tanto, necesitamos trabajar esto únicamente 2 veces por semana. Casi siempre a la gente ya más amateur les trabajo una vez velocidad y la otra resistencia a la velocidad. También el corazón no puede estar trabajando todo el tiempo a tope. Cuando trabajas con el corazón todo el tiempo a tope, pues hay mucho desgaste en todo. Hay menos oxígeno, circula menos sangre en el cuerpo, entonces hay muchas cosas. Por eso lo ideal es trabajarlo una vez por semana y el otro, el umbral aeróbico. El umbral aeróbico es la zona 4. Y a ver, por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de este tipo de ejercicios? Por ejemplo, cuando vas a la pista, trabajas 200, 300, 400 metros, ahí estamos hablando de velocidad. Ok, o sea, toda velocidad, 400 metros. Sí, velocidad es de hecho, en las pruebas de Juegos Olímpicos, la velocidad es hasta los 400 metros. Después de 400 metros ya es medio fondo. Ok. Y, por ejemplo, resistencia a la velocidad, ¿cuál sería un tipo de entrenamiento? Resistencia a la velocidad, también se trabaja estos tramos que te acabo de decir, o Ok. estas distancias, pero muchas y con poco descanso. Entonces, cuando, Ok. por ejemplo, tu coach te deja, hoy te tocan hacer 20-400. Ok. Obviamente no es lo mismo trabajar, hoy te tocan hacer 6-400 a tope, a trabajar 20-400. Los 20-400 van a ser un poco más lentos y a lo mejor te los pone con menos recuperación. A lo mejor estos 8-400 que te dijo, 6-400, te los va a dejar con 3 minutos de recuperación y más rápidos. Depende mucho del corredor que eres, de lo que vas a trabajar, pero velocidad, o sea, velocidad es hasta 400 metros. Resistencia a la velocidad es eso. Y también está la parte de los tempos, perdona que te he interrumpido, o repeticiones largas, que sí son después de los 400 metros, de 600, 800, 1000, 1200 millas, etcétera. Y por ejemplo, este tipo de entrenamientos
te hacen ser más rápido en una distancia más larga. Exacto, como su nombre lo dice, te hace ser más resistente a la velocidad. A mí me Ok. encanta eso. Justo la resistencia a la velocidad es eso. Entonces, ya que tienes una buena base, o sea, porque imagínate que yo les voy a contar como un caso que llega mucho, ¿no? No tienes bien esta base que acabamos de platicar y llegas con una aplicación que te está poniendo a hacer 20-400. Sí. En 2 meses, tus piernas, cualquier músculo ya te va a decir, no, o sea, no, Maca, no lo estoy logrando. Entonces, obviamente para poder lograr hacer estos 20-400 ya tienes que tener una muy buena base. Entonces, tu ritmo original con estos 20-400 va a hacer que resistas más, cada vez más, una velocidad. Ok. Es O muy sea, estratégico, sí, no, pero sí. es que, o sea, gente como yo muchas veces creemos que, ay, vámonos a correr y te pones tus tenis y como que sales a correr y de repente, ay, hoy corrí un poquito más rápido, voy mejorando, pero la realidad es que para mejorar bien, sí hay que hacerlo con un poco de estrategia y un entrenador. Mira, 100%, y yo siempre les digo, hay dos cosas. Llegan conmigo y me dicen, no, Maca, es que yo voy a ir contigo hasta que ya tenga o sea, hasta que ya aguante más. Es como, no te aguantes porque, pues, de repente uno no hace las cosas como debe de ser. Pero bueno, ya les digo, bueno, como tú quieras. Y la otra es que hay gente que cree que depende el ritmo, ¿no? Entonces yo les digo siempre, no importa tu nivel, siempre que quieras mejorar, siempre hay una forma. Y Ok, hacerlo bien, pues qué mejor, ¿no? totalmente. ¿Y qué rol juega la constancia en esta mejora? Pues yo diría que 100%, pero no solo en la parte del entrenamiento, porque me topo mucho con gente que es como, o sea, es un círculo, entonces de repente es muy constante en el entrenamiento, pero no es constante en el descanso, pero no es constante en la alimentación. Entonces, constancia se trata de un todo, porque al final somos seres que necesitamos de todo. Entonces tenemos que ser constantes y congruentes con todo, constantes en esta parte que te acabo de decir, el descanso, constantes en la parte psicológica, o sea, también es bien importante. Entonces, yo creo que es súper, súper, súper importante. Es que sí está impresionante, pero hay veces que queremos las cosas muy rápido y pues no. No, hay que toma tiempo y hay que dedicarle horas y como tú dices, y creo que esto es importantísimo. O sea, hay veces que queremos mejorar y pues nos desvelamos, pero siempre salimos a correr y pues la verdad al final no. Y la otra cosa que te Claro. quería preguntar es, o sea, yo he visto que en muchos entrenamientos, no o sea, por más de que sea el objetivo mejorar la corrida, no solo les ponen ejercicios de correr, o sea, hay veces que les ponen ejercicios de bicicleta, hay veces que les ponen ejercicios de natación, además de, obviamente, el entrenamiento de fuerza, pero ¿por qué es importante como poner este otro tipo de ejercicio? Mira, se le llama entrenamiento cruzado. El entrenamiento cruzado a los entrenadores nos sirve de muchas cosas, porque al final sigues cargando, pero descargas de otro lado. Ya no haces el mismo movimiento y también de repente la carga mental es muy fuerte. Entonces, de repente, cuando están entrenando para maratón, es muy cañón que de repente dicen, es que ya estoy muy cansado, entonces como vete a nadar. Ojo que muchos autores te dicen que para que sea un entrenamiento cruzado que nos sirva a los corredores, tiene que seguir siendo digo ya es un poco más técnico, pero tiene que seguir siendo un deporte cíclico. Un deporte cíclico son estos como correr, bici, nadar, todo esto, elíptica, son deportes, bueno, ejercicios cíclicos. Me quedé pensando porque a lo mejor me pueden decir que la elíptica no es un deporte, pero estás trabajando algo cíclico, que es la resistencia, el mismo movimiento motor. Entonces, es muy bueno para esta parte y cuando hay alguien lesionado, nos ayuda muchísimo. Nos Ok, ayuda mucho porque pues sigues trabajando la parte de la resistencia, sigues trabajando la parte mental que es muy parecida porque no es lo mismo, amo hacer yoga, pero no es lo mismo hacer yoga que irte a claro. nadar o hacer bici.
No, totalmente. Entonces, está padre. Yo muchas veces les digo, vete a hacer yoga, vete a hacer movilidad, porque yo también lo hago. Pero si queremos seguir trabajando un poco lo mismo, porque me pasa, ¿no? Que estamos a 10 semanas del maratón o del medio maratón y se lesionan, es como vamos a entrar a nadar, vamos a hacer bici, entonces metemos mucho trabajo cruzado para seguir trabajando eso. Y por El ejemplo, el mismo, ejercicio... se me fue la palabra, te quería decir, es el mismo gesto motor. Ya, Eso, cuando es un deporte cíclico es porque estás trabajando el mismo gesto motor. ya, clarísimo. Y, por ejemplo, el ejercicio de fuerza. Luego, muchas veces estos deportistas, no sé, que van a entrenar para el maratón o para, no sé, el fondo o lo que sea, hay veces que como que se enfocan mucho en la corrida o en la nadada, etcétera, pero, o sea, entiendo que la fuerza es crucial, pero ¿por qué es crucial? La fuerza también es parte de la base porque es lo que te ayuda a tener una buena técnica. Y ya que te ayuda a tener una buena técnica, ahora la fuerza te va a ayudar a mantener esa técnica. O sea, por ejemplo, en la velocidad, la técnica es lo más importante. Entonces, sí, yo sé que nadie, a lo mejor de los que nos vean son velocistas, pero les voy a dar este ejemplo porque estoy con niños velocistas. Un niño que hace velocidad y no hace fuerza, es imposible que sostenga la técnica durante los 100 metros, aunque sea cortito. Ok. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Por eso están tan fuertes los velocistas. Ahora vamos a pasarnos a la parte de la resistencia. Nosotros, un maratonista lo lleva ¿cuánto tiempo? 3, 4 horas. Entonces, de repente vemos y nos vemos, porque yo también, ya vamos en el kilómetro 38 y estamos todos torcidos, todos Sí, para abajo, todos vencidos. Entonces la fuerza nos va a ayudar a eso, a sostener nuestro cuerpo y no solo en eso, en nuestro día a día, ¿no? No se diga, de repente ya ves a señoras de 40 años que ya no se pueden parar bien y básicamente es porque no tienen masa muscular que nos ayuda a sostener. Entonces ahora imagínate que vamos a correr tantos kilómetros, pues es súper importante. Ahora, ¿para qué también necesitamos una buena, o sea, digo, para tener una buena técnica necesitas tener fuerza, ¿para qué necesitas una buena técnica? Pues para evitar lesiones también, claro. ¿no? Es lo que te iba a decir, eso que decías de en el maratón, los últimos 10 kilómetros ya van todos chuecos, o sea, correr 10 kilómetros todo chueco, o sea, lesión segura. 100%. O sea, 100%. Y bueno, o sea, me van a decir, pero es inevitable. O sí, o sea, sí, pero vamos a evitarlo lo menos posible. Exacto. O sea, vamos a evitar ese cansancio, vamos a evitar esas lesiones, o a lo mejor si yo ya sé, porque por ejemplo, pues yo ya llevo mucho tiempo corriendo y yo ya sé que, por ejemplo, la pierna izquierda no trabaja igual que la derecha, entonces pues, voy con mi entrenador y le digo, oye, tengo esta área de oportunidad, vamos a trabajarla, pues para lesionarme lo menos posible. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son los errores más comunes que te topas? Creo que todo lo que acabamos de decir, principalmente no darle. Creo que el error más común es como cargar más de un lado, como que justo, ¿no? O sea, hacer como más, correr más, o de repente llegan y me dicen, no, Maca, es que yo voy a correr maratón y lo más importante es la distancia, no. Son igual de importantes los trotes de la semana. Ya. Entonces, de repente yo les digo, oye, tienes que trotar. Y entonces me pasa que mucha gente es como, ay, es trote, descanso. Es como, no, es trote, porque es tu zona, es la parte de trabajar la zona 2, es la parte de descargar, porque en los trotes también descargas, porque oxigenas, porque hay desecho, entonces son muchas cosas. Entonces, por eso yo te digo, somos un todo, que por eso hay que trabajarlo. ¿Y qué más? La parte de no darle importancia a la nutrición. No sé, como que no pensé en eso, es porque dije, ya me la sé, pero justo creo que pues ya, o sea, yo pensaría que el error más común es no pensarnos como un todo, sino enfocarnos solo en una cosa. Me llamó la atención ahorita que dijiste el tema de la nutrición, porque hace no tanto escuché un podcast y he entrevistado a algunas nutriólogas del deporte. ¿Tú has visto algún caso donde había mucho entrenamiento, estaban entrenando muy bien y la nutrición ha sido lo que les ha hecho como dar el extra
o realmente mejorar sus tiempos, etcétera? Pues mucho, o sea, he visto muchos, porque, o sea, he visto como comparativas de que hacen un maratón sin la nutrición específica y cuando hacen el otro maratón, o sea, a lo mejor no solo en tiempo, sino que llegan y me dicen, Maca, me sentí súper bien, Exacto. porque llevé, o sea, el azúcar que necesitaba, la hidratación que necesitaba, y también hay muchos casos pues que por más que quieres y que les estás diciendo, es como que no te hacen caso y que dices, Dios mío, si nada más le pusiéramos ese plus, híjole, imagínate el punch que daríamos. Pero sí me ha pasado mucho, ¿eh? O sea, independientemente de tiempos, la parte donde me dicen, es que no sabes cómo me he sentido en el entrenamiento o no sabes la mejoría, o sea, cómo me he sentido. Eso es lo más importante, porque a veces somos mucho de números y así, pero la parte de que me digan, me he sentido súper bien, he dormido mejor, o sea, esto es súper gratificante, yo creo, para los nutriólogos y para nosotros como entrenadores. No, totalmente. Y al final, y esta, o sea, creo que se une un poco con la pregunta aquí que tenía, pero cuando tú te sientes bien, estás más motivado para seguirlo haciendo. 100%. Quería decirte algo que a veces ahorita con las redes sociales es un poco controversial. De repente no me gusta, o sea, no voy con esa bandera, pero sí es real que, o sea, a mí me lo enseñaron así. O sea, imagínate que vas a pasear a tus perros con 5 kilos de carne arriba de ti. Va a ser mucho más difícil a que si te los quitas. Total. Entonces, justo subí un reel hace poco donde es súper importante bajar tu porcentaje de grasa y subir tu masa muscular. Pero, pues, o sea, en esta lógica, pues sí, ¿no? O sea, imagínate que te quitas estos kilos de carne o estos kilos de lo que sea, va a ser mucho más fácil para ti. Entonces, en la parte del peso, pues sí, o sea, no me gusta hablar mucho de eso porque es muy controversial, pero sí es real que si te quitas, de repente llega la gente y me dice, Maca, es que ya bajé 2, 3 kilos y noté la diferencia, también es muy real. En la parte de la motivación, pues sí. O sea, yo voy mucho o sea, de repente no me gusta tanto porque hay mucha gente que está súper motivado por cualquier situación o situación amorosa y van a tope y es como, no me gusta tanto porque ya sé que de repente viene el desamor y es como que se olvidan. Entonces, sí es muy padre estar motivado por uno o por situaciones que tú vas formando personales. También está padre, ¿no? O sea, yo sé que de repente esta motivación, que pues ya estás con la novia, que cualquier cosa, pero también les digo, tu motivación intrínseca es súper importante porque es la que te va a sacar la disciplina. Entonces, esta motivación que lo hago por mí, para mí, que nunca se les olvide, porque es la que te va a sacar en esos momentos donde ya no tengas esa motivación extrínseca, bueno, Sí. esa motivación de afuera, pues. Sí, totalmente. Y a ver, a mí me parece buenísimo que empiecen a correr o empiecen a hacer ejercicio porque a la pareja le gusta, eso es súper bueno, pero al final, pues tienes que encontrar que te gusta a ti y eso es lo que te va a hacer mantenerte durante el tiempo, es la realidad. Pero, Sí, 100%. pero sí, me encantó eso que platicamos de, o sea, cuando tú te sientes bien, ya sea por el conjunto de que dormiste bien, de que estás entrenando bien, de que ves mejoría, de que te estás alimentando bien, etcétera, eso es una motivación enorme para los deportistas. Esto es espectacular. Sí, porque aparte sabes que estás haciendo las cosas bien. Y aparte es toda esta gente que está metiendo tiempo, dinero y ganas en cosas y que sabe que no va a ser de un día para otro. Entonces, cuando de repente sabes que, ahorita que estoy viendo las plantas, que no fue de un día para otro que salió esa florecita, que sabes que fue porque la estuviste regando cada tercer día y estuviste esperando y estuviste que ya iba a salir, y de repente cuando sale la flor dices, ah, mira, es por lo que estuve trabajando, Claro. hasta en los momentos que ya no le quería echar agua, pero le eché agua porque sabía que le tenía que echar agua, si no ya no iba a salir o se iba a morir, estuve ese día. Entonces, así es tan padre esto del cuerpo, bueno, de todo. Yo digo que todo en la vida es eso, Todo. pero del cuerpo humano es. Y ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está haciendo todo lo posible por mejorar, está haciendo un esfuerzo por
comer mejor, por hacer los entrenamientos, por dormir bien, por ser constante, todo, pero aún no está viendo los resultados? Yo diría que seamos pacientes, que no se comparen, los procesos son bien diferentes. Ahorita al principio que platicamos sobre ser mamá, de repente muchas mamás me escriben, es que Maca, yo vi que tú saliste súper rápido. Pues sí, pero o sea, aunque me veas a mí, y no todos en redes mostramos cómo sufrimos, las circunstancias son súper diferentes y no sabemos lo que está pasando a la otra persona. Entonces, yo lo primero sería cada quien el proceso y sé paciente contigo porque o sea, yo sé que llega ese momento, pero hay que ser pacientes y llegará. Ese es como el mejor consejo. Totalmente. Maca, muchísimas gracias por haber venido. Me encantó platicar contigo. Estoy Está padre. muy contenta y muy motivada para seguirle echando todas las ganas para ir mejorando. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues estoy en Instagram y TikTok como Maca-entrenadora. Facebook ya no tengo. Y MS Team, que es el equipo. Ahí también si alguien quiere entrenar, puede buscar como, pues ver como todo lo del equipo. Ahí subimos como todo el equipo, porque en mis redes sociales subo como muchos tips. Y si quieren conocer al equipo y la trayectoria de la gente que ha entrado al equipo, ahí estamos como MC Team. Sí, yo igual pongo todos los links en la descripción del episodio Súper. para que te busquen fácil. Maca, muchísimas gracias. Me encantó y estoy lista para Gracias a mejorar. ti. Ay, perfecto. Me encanta poder aportar algo a alguien, entonces eso está muy padre. Mil gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.